Jesucristo hizo la obra de Dios en obediencia a su Padre. Ese fue el éxito del Señor Jesucristo, obedecer lo que el Padre le decía que hiciera. Y por eso esas horas con Dios hacían que minutos con los hombres fueran efectivos, porque Jesucristo guió, dirigió y practicó su ministerio en obediencia a Dios, en obediencia a su Padre. Y Dios por eso lo respaldó y le dio autoridad en la tierra. Amén. Cristo tenía autoridad en la tierra en los días de su ministerio, pero no tenía autoridad todavía, pastor, en el cielo. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro y lo levanta 3 días de muerto, y muchos han confundido la muerte de Lázaro con la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó a Lázaro solamente para demostrarle a la gente que Él tenía autoridad sobre la muerte. Amén. Pero Lázaro se levantó. ¿Y cuántos hemos usado esta anécdota, verdad, en sanidad interior? Por lo menos cuando yo ministraba sanidad interior, esta era el ejemplo de hierro, como decimos. Y nosotros enseñamos que Jesucristo le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó, ¿sí o no? Pero ¿cómo se levantó Lázaro? Atado, vendado de pies y manos. Lázaro se levantó de ahí oprimido. Lázaro de ahí se levantó con sus emociones encontradas. Lázaro se levantó de la tumba en la cual estaba, todavía con sus pecados, pero resucitado por Jesucristo. Y si usted no lo cree, lea la palabra. Dice la palabra que cuando Él se levantó atado de pies y manos. Y Jesucristo tuvo que decirle a sus discípulos, ¿qué les dijo? Desátenlo, desátenlo, libérenlo, libérenlo para que Él pueda salir. Por eso no podemos comparar la resurrección de Lázaro con la de Jesucristo, porque cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él se levantó sin pecado. Él se levantó sin pecado. Él se levantó libre de pecado. Montón no tiene la revelación de la muerte de Cristo, porque si tuvieran la revelación de la muerte, yo no me hubiera podido quedar ahí, Raúl, sentada. Amén. El que no conoce la revelación de la muerte de Cristo está como usted está ahí sentado. Después de que yo le dije, Jesucristo se levantó de los muertos sin pecado. Mejor vamos al primer punto. Vamos a ver hoy la revelación de la muerte de Cristo. Ese es el misterio que transformó mi vida. Ese es el misterio que apasiona mi vida. El pastor Emel siempre me dice: Cari, ¿habrá algún mensaje que hayas predicado que no digas de la cruz de Cristo? Le digo, yo creo que no lo tengo y no lo tendré hasta que Cristo venga por mi vida, hasta que Cristo venga por mí, porque yo amo el sacrificio de la cruz de Cristo. Tengo pasión por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Desde que se me fue revelada la muerte de Cristo, mi vida nunca fue la misma. Y por eso es que la iglesia urgentemente necesita que la revelación de la muerte de Cristo venga sobre nuestra vida. ¿Cuál fue esta muerte? La muerte de Jesucristo no fue cualquier muerte. Dice la palabra que Jesucristo tuvo una muerte de cruz. Repita conmigo, ¿cómo fue la muerte de Cristo? Una muerte de cruz. Digámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una muerte de cruz. ¿Saben ustedes que en el Imperio Romano las muertes de cruz? Y miren lo que le voy a leer aquí en la palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 21 del 22 al 23. Si alguien ha cometido algún crimen, que ese crimen sea digno de muerte, y lo hacéis morir colgado en un madero. Esta era la ley. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero.
Y así como dice la palabra, indefectiblemente, sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado. Esa era la ley. En el Imperio Romano, la muerte de cruz era la muerte más lenta. Era la muerte que estaba diseñada para los más malditos. Era la muerte que estaba diseñada para los que eran desertores del ejército. Era la muerte para los violadores, para los peores criminales. Era la muerte que estaba diseñada para los esclavos y todo lo más bajo y vil de la sociedad. La muerte de cruz era una muerte de tortura, una tortura lenta, una tortura que era diseñada para producir, óigame bien, una muerte larga, una muerte con el máximo dolor, una muerte con el máximo sufrimiento, una muerte con la máxima humillación. Eso fue lo que el Señor Jesús sufrió por ti y sufrió por mí, una muerte de cruz. Por eso es que usted y yo, óigame bien, ¿cómo no vamos a amar la cruz de Cristo? ¿Qué pasó en el Getsemaní? El Getsemaní era un huerto, era un jardín, donde dice la palabra que minutos antes de que el Señor fuera crucificado, el Señor Jesús fue ahí a orar. Y ahí en el Getsemaní pasaron dos cosas importantes que van a cambiar nuestras vidas. En el Getsemaní, el Señor Jesús, en primer lugar, Jesucristo, dice la palabra, que fue el